en el uso de neurooftalmología. Bueno, yo trabajo en neuro, en el departamento de neuro, en el departamento de estrabismo y de oftalmopediatría acá en Murphy. Y es interesante porque yo cuando hice el fellow de neurooftalmo en, en el Inca, no usábamos mucho el OCTA. O sea, lo habíamos empezado a usar, pero no era una herramienta como tan importante como ahora. O sea, yo creo que ahora como por lo menos en neuro, en neuropediatría y también en los polis de pediatría general, eh, se usa bastante. Es como, yo creo que uno de los exámenes que más pedimos porque es rápido, no invasivo y es bien costo efectivo. Entonces, como quería compartir un poco como la experiencia que tengo con respecto al examen. Perfecto. Voy a hablar con respecto a algunos conceptos básicos del OCT, como para entender lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo. Hablar como de dos parámetros que son los que más se usan, que a veces es un poco difícil cuando uno ves como los reportes de OCT, como tanto número y tanto color, que a veces yo encuentro que es un poco agobiador, pero son dos parámetros que básicamente quiero que como que queden claros y podérselo compartir. Y voy a hablar de algunas patologías que generalmente nos preguntan harto, como oftalmólogo general, como neuro, como pediatra, como oftalmopediatra, que son las drusas, eh, que son los FOMS, que son bien parecidos a las drusas, y algunas patologías en neurooftalmo, como la hipertensión endocrinal idiopática y alguna neuropatía óptica compresiva, que a veces igual nos preguntan como oftalmólogo general. Em, entonces vamos a ver algunas cosas como del OCT. Básicamente es una herramienta que nos sirve para una visualización no invasiva de la anatomía de la vía óptica anterior, incluyendo la retina y la porción más proximal del nervio óptico. Podemos visualizar desde la retina hasta la lámina cribosa y nos sirve para evaluar lesiones de la vía óptica visual. Em, Generalmente nosotros cuando clínicamente vemos una lesión de la vía óptica visual, que puede ser compresiva, isquémica, puede ser inflamatoria, lo que nosotros vemos a largo plazo es un nervio óptico pálido. Y ese nervio óptico pálido se puede objetivizar en el OCT, y eso es básicamente debido como a una pérdida de los axones. Porque cualquier daño puede ser por hipertensión endocraniana, un daño compresivo, un daño isquémico, se va a traducir en una muerte de los axones, y eso lo vamos a poder ver o como un nervio óptico pálido o como algunas características del OCT. En el OCT vamos a ver estas pérdidas de los axones con básicamente dos parámetros. Uno que son las capas nerviosas de la retina, que lo llamamos el RNFL, y una pérdida de la capa ganglionar de la retina. Entonces, esos dos parámetros son los más importantes que nosotros nos tenemos que fijar cuando vemos el OCT. Eh, Como siguiendo con los conceptos básicos del OCT, el OCT puede tomar imágenes en dos dimensiones y en tres dimensiones, y podemos hacer una evaluación cuantitativa o cualitativa. Con respecto a las cuantitativas, podemos medir el diámetro del nervio óptico, que generalmente es bien útil cuando nos mandan una interconsulta por algunos nervios ópticos, o sea, algunos discos ópticos que se ven más o menos raros, o se ven chicos, o se ven grandes. Entonces, podemos medirlo cuantitativamente mediante el OCT. También podemos medir objetivamente la profundidad y el diámetro de la excavación, que es bien importante para los glaucomatólogos. Y podemos medir el grosor de la capa de fibra y la capa de células ganglionares. También podemos hacer una evaluación cualitativa. eh, con respecto a mi experiencia, nosotros nos mandan harta interconsulta con respecto a los pits de nervio óptico, y es bien importante porque nosotros podemos ver el pit en el OCT, y también podemos ver si es que tiene el líquido intrarretinal o líquido subretinal. Entonces una evaluación cualitativa con respecto a esa patología. Otra utilidad de la evaluación cualitativa son el diagnóstico de la drusa del nervio óptico, y otro ejemplo para la neovascularización de la retina. Em, y hay un tipo de imagen que puede tomar el OCT que se llama EDI,
que básicamente toma como una visión bien profunda del nervio óptico, hasta la lámina cribosa, que puede ser bien nítida, y podemos hacer los diagnósticos de algunas patologías que son más difíciles de diagnosticar clínicamente, como la drusa del nervio óptico, que es tan profunda. ¿Ya? Aquí un ejemplo del diámetro del nervio óptico que se define como la distancia entre los dos bordes del epitelio pigmentario, que básicamente nos sirve para medir el tamaño. Y aquí acá están las láminas, o sea, las capas anatómicas de la retina que nosotros aprendimos, bueno, durante el primer año de la beca, y que se puede, yo encuentro que es increíble que se pueda ver así como en vivo o sea, en el OCT. Pero aquí nos vamos a fijar nosotros, o sea, por la parte de vista de neuro, como dije antes, los dos parámetros más importantes es la capa de fibra del nervio, o sea, de la retina, y la capa ganglionar. Acá están los dos parámetros que recientemente nombré. La capa de fibra se mide desde el centro del nervio óptico, con un diámetro de 3,4 a 3,5 milímetros. ¿Ya? Lo que es importante aquí destacar es que el OCT tiene como medida, como patrón, el centro de la mácula. Entonces hay algunas patologías maculares en que o sea, patología de la retina en que el centro de la mácula se puede desplazar. Y a veces nosotros tenemos que hacer como centrarlo manualmente. ¿Ya? La capa de fibra se muestra en cuatro cuadrantes. Yo al tiro le muestro un dibujo y lo que básicamente mide es qué tan grueso es. ¿Ya? Hay lesiones en que uno espera que esté como más edematoso, que el grosor de la capa de fibra esté aumentado, y en patología en que la capa de fibra va a estar disminuida. ¿Ya? Este es el típico imagen que nosotros vemos en un espectralis, en que acá uno ve, no sé si se alcanza a ver, con el círculo verde, que el área en que se está tomando la capa de fibra, y acá abajo se mide cuantitativamente cuánto es el grosor de la capa de fibra, y en esta como gráfico se muestra comparado con una población base. Esa población base son sujetos, hombres-mujeres, de mediana edad y blanco, caucásico. Y lo otro importante a tomar en cuenta es que el OCT fue hecho básicamente para detectar y para seguir a pacientes glaucoma. Entonces, generalmente nos va a tirar rojo, si uno se fija solamente en el dibujito de la izquierda abajo, va a tirar solamente rojo cuando se están perdiendo, cuando está como debajo del límite normal, pero no va a mostrar ningún cambio de color cuando está aumentado. ¿Por qué? Porque estaba hecho para glaucoma, está hecho para glaucoma, entonces está hecho para detectar una disminución de la capa de fibra que pasa básicamente en el glaucoma. Entonces, por ejemplo, nos han llegado a interconsulta que dice, mira, este disco óptico parece como un poco atrófico, pero en el OCT está normal. Entonces, uno no se puede fijar solamente en el color. Uno se tiene que básicamente fijar en el gráfico, porque el color va a estar verde, aunque esté aumentado, ¿ya? Si que está disminuido, va a mostrar rojo. Y esta es la foto que muestra la capa ganglionar de la retina, en que mide los 6 milímetros alrededor de la fobia, y que aproximadamente el promedio es 1, ¿ya? Pero va disminuyendo con la edad. Pero básicamente tener en mente de que el promedio es 1. Déjame seguir con la otra. El, la, mm, con respecto vamos a nombrar algunas cosas con respecto a la capa de fibra, em, para empezar o sea, describir un poco más cómo analizarla y qué tan útil es. El promedio es alrededor de 100 micrones, y hay una pérdida con la edad, ¿ya? Hay una pérdida con la edad que se da desde los 18 años. Es bien chiquitita, ¿ah? Es bien chiquitita, y una pérdida con la edad no nos va a mostrar como una bandera roja, o sea, como que no lo va a cambiar a color rojo, ¿ya? Em, Perdón. Em, pero unos puntos a tomar en cuenta con respecto al OCT y la capa de fibra es que diferentes máquinas ocupan diferentes protocolos. Entonces, uno no puede comparar un Spectralis con un Zeiss, porque son diferentes protocolos, son diferentes normativas, y generalmente uno no las compara, ¿ya?
uno tiene que compararla con el mismo protocolo y la misma máquina. Como dije antes, la medida del OCT usaron una población estándar, que es una persona blanca entre 20 y 40 años. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta con respecto a la edad y tiene que tomar, o sea, en cuenta con respecto a alguna diferencia entre la etnia. Em, Otro punto interesante a nombrar, que no lo puse acá, es que el OCT sí está normalizado o sea, sí está validado para población pediátrica. Eh, o sea, yo he visto alguna interconsulta en que básicamente no toman OCT porque dice que no está validada para la población pediátrica, pero sí hay estudios y que se ha comparado con la población pediátrica, lo han seguido, y sí el OCT es válido para seguir alguna neuropatía óptica o screening. Em, Esto ya lo nombré, que usa el centro de la fobia como referencia, entonces hay algunas como lesiones retinales en que puede cambiar el centro de la fobia, entonces lo tenemos que hacer manual. Una de las dificultades es que no encontramos, es que los pacientes que nos fijan bien, los pacientes que tienen una mala visión o los pacientes, por ejemplo, que tienen nistagmus, es súper difícil tomarlo. Entonces, lo que hacemos acá es que nosotros a veces lo tomamos, o simplemente los pacientes que tienen una muy mala visión, como que hay otros parámetros en que nos sirven como para seguir a esos pacientes, porque el OCT es muy difícil como tomar la foto, ¿ya? Em, entonces, ya hablamos como algunas generalidades del OCT y en qué parámetros fijarnos. Los dos parámetros más importantes son la capa de fibra y la célula ganglionares. Y lo otro importante a tomar en cuenta es que el OCT también, o sea, el OCT está hecho para glaucoma, entonces básicamente nos va a avisar cuando la capa de fibra está disminuida y no aumentada. Una de las causas más frecuentes de discos ópticos que parecen como medio raros, que parecen edematosos, son las drusas, ¿ya? Que son depósitos acelulares, intra y extracelulares, que se ubican en el nervio óptico y que se calcifican con el tiempo. La prevalencia mundialmente es alrededor de 2,4% de la población, y que generalmente y son benignas, no progresan y tienen un buen pronóstico. Hay algunas patologías, sin embargo, de que sí se asocian a la presencia de drusen óptico, como que son las patologías isquémicas, hay una neuropatía óptica por drusa, y también se asocia a oclusiones vasculares. Me acuerdo de una paciente de 16 años en que tenía una visión perfecta, pero un campo visual totalmente, tenía solamente como la isla central preservado, porque tenía tantas drusas que básicamente es un problema de volumen. O sea, hay tantas drusas que no hay espacio para axones. Entonces los pacientes empiezan a desarrollar una neuropatía óptica y que generalmente puede ser progresiva. Y hay algunos trials que trataron con brimonidina, pero no hay nada como claro que se puede hacer, pero sí hay algunas patologías que se asocian a drusa del nervio óptico, son raras, pero para tener en mente es que es una condición que es estable, que es benigna y que no cambia mucho en el tiempo. Las drusas del disco óptico se pueden clasificar en dos, las superficiales y las profundas. Las superficiales generalmente no son difíciles de diagnosticar, no hay como un desafío diagnóstico mayor. Uno hace el fondo de ojo y uno ve como la forma del disco óptico como conglomerado, como hartas pelotitas en el disco óptico. Y el diagnóstico es básicamente clínico, y si tienes dudas se puede pedir una geografía, un TAC, una autofluorescencia, pero el diagnóstico básicamente no es difícil. Pero las drusas profundas sí tienen como un desafío diagnóstico, eh, y en algunos centros ocupan la ecografía, en algunos centros ocupan el OCT. Nosotros generalmente acá y todo el equipo ocupa el OCT como gold standard, porque la ecografía tiene algunas dificultades en encontrar la drusa, especialmente no calcificada. Y hay una condición que es bien parecida como a la drusa, que es como primo hermano a la drusa, que se llama FOMS, bueno, que se viene describiendo como hace algunos años, y que también causa como estos discos ópticos que son medio raros, que uno dice, este paciente tiene un disco óptico edematoso, no lo tiene edematoso. Entonces, la drusa del disco óptico y los FOMS explican estas como pseudopapiledema.
Otra limitación de ecografía es que tiene una baja resolución y no detecta la progresión. Y lo otro que es importante fijarse cuando uno hace el diagnóstico de drusa es que cómo está el nervio óptico. Si el nervio óptico está bien, está indemne, tiene una disminución de los axones, no lo tiene, y esa información es difícil de obtenerla mediante una ecografía. Entonces, acá el gold standard para diagnosticar la drusa del nervio óptico profunda es el OCT. El OCT EDI, que el que tiene una buena, como lo dije antes, una buena resolución en las capas profundas del nervio óptico. Lo otro importante a nombrar acá es que las drusas del disco óptico tienen una relación con respecto a algunos defectos del campo visual. Eh, Cuando yo estaba en el fellow, bueno, lo clásico eran unas lesiones como nasales o temporales, pero en realidad puede dar cualquier eh, patrón en el campo visual. Bueno, hace algunos años era como bien difícil diagnosticar las drusas del disco óptico profunda. Entonces, un grupo de expertos se quedó de acuerdo e hizo como un protocolo de cómo diagnosticarla. ¿Ya? Entonces, ellos en el 2017 la definieron como estructura hiporreflectiva, que estaban encima de la lámina cribosa y que tienen un margen como blanco, ¿ya? Que tiene un margen blanco que es hiperreflectivo. Bueno, acá como lo enseño, que es como igual a un huevo, como que es blanco por fuera y por dentro en negro. Entonces, esa es como la clásica descripción de las drusas del disco óptico en el OCT. Y aquí uno puede ver, acá tengo como clarito una foto de un paciente de 17 años que lo habían mandado porque habían sospechado de que tenía una hipertensión endocraniana, porque tenía dolor de cabeza, como medio raro, y en el fondo de ojos se veía como los discos ópticos como bien edematosos. Entonces, le hicimos un OCT y uno puede ver claramente aquí la drusa del disco óptico, que se ven como negra y con el borde blanco, y el borde blanco superior es clásico, o sea, si uno ve como una estructura ovoide negra con un borde blanco alrededor y en la parte superior se ve incluso más blanco, eso ya es patrognomónico de una drusa. A veces se ven como conglomerados, como de drusas chiquititas, y lo que uno ve son como hartas lesiones como circulares pequeñas blancas. No la típica lesión como que había descrito antes, pero también es como otra forma de presentación. Es más rara, pero igual se puede ver como de esa forma. Una de las cosas que nos confunden harto son los vasos sanguíneos. ¿Ya? Son los vasos sanguíneos al OCT y que a veces confunden harto. Pero la clave es ver si que tienen sombra o no. Si que tienen sombra al OCT. Generalmente cuando uno dice esto es un vaso o es algo más raro, una drusa, y si uno ve sombra es porque es un vaso. Pero hay algunas características clásicas de los vasos al OCT que tienen una forma de 8 y que tienen como una pared como blanca y que los cortes longitudinales se ven como tres capas, como blanca, más oscura y blanca. Pero la clásica, acá, lo más importante es cuando uno ve los CT y uno piensa que puede ser algo más y que ve sombra, es un vaso, ¿ya? Y en la foto superior derecha ahí se ve una drusa como bien negra y con el borde superior más blanco y se ve un vaso justo superior, ¿ya? Con esa sombra. Em, Y como les nombré antes, hay una entidad que se llama FOMS, que es como primo hermano de las drusas y que son mucho, 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 mucho más frecuentes que las drusas. Esta es como la causa más común de pseudopapiledema, especialmente en niños. Hay una teoría que dice que los FOMS como que se van convirtiendo a drusas con el tiempo. Eh, pero esta es la entidad como más frecuente de pseudopapiledema, especialmente en niños y en la edad como adolescente. Y a diferencia de las drusas, que recuerdan que es como un huevo, que es como negro por dentro y por fuera es blanco, esta es una entidad que es totalmente blanca, ¿ya? Y que uno ve acá, no sé, parece que no alcanza a ver, no sé si ve mi cursor, pero aquí se ve como una lesión blanca, redonda, profunda en el disco óptico y que básicamente tiene como una lesión como de bota
alrededor de esta lesión. No tienen el margen hiperreflectivo como las drusas, pero son mucho más fáciles de diagnosticar. Em, pero como le decía, esta es la causa como estrella de pseudopapiledema en los niños. No, a diferencia de las drusas, no son autofluorescentes, y como les dije antes, no eran visibles a la ecografía, y es la causa más frecuente de discos sospechosos. Y se ha tratado de estudiar qué realmente son, como que nadie sabe todavía, pero se describe que corresponde a la protección lateral de los axones que están distendidos alrededor de la retina adyacente al disco óptico. Y como es la causa más frecuente de pseudopapiledema y los discos Crowded de la población, especialmente pediátrica y adolescente. Entonces, como en resumen, con respecto a las drusas, siempre están localizadas encima de la lámina cribosa, tienen una señal oscura en el centro, frecuentemente tienen un margen hiperreflectivo, especialmente superior, y a veces se ven como conglomerados blancos con puntitos blancos chiquititos en las capas profundas del disco óptico. Eso, ¿alguna pregunta? No sé si quieren preguntar, si tienen alguna pregunta o seguimos nomás. ¿Seguimos? Bueno, voy a seguir y después al final hacemos las preguntas. El OCT y algunas condiciones patológicas del cerebro y del ojo. Voy a empezar con la más importante, que es la hipertensión endocrinal idiopática y papiledema. Eh, Hay una relación significativa entre el papiledema y el aumento de la capa de fibra axonal. O sea, cuando hay un papiledema, la capa, el RNFL aumenta. ¿Ya? Y esto se debe básicamente a una ectasia axoplasmática. Entonces el OCT objetiviza este edema que nosotros vemos al fondo de ojo y, y es muy útil porque además de ver como cuando aumenta la capa de fibra, también ves si es que hay una neuropatía óptica asociada. Eh, es el método más confiable y objetivo de objetivar el papiledema. Y antes, clásicamente, hay 6 grados de Fraser que uno clasificaba el papiledema. Básicamente, uno como en las fotos de la retina, y uno veía cómo aumentaba el papiledema, uno lo clasificaba en 6 grados dependiendo del aspecto del disco óptico, de los vasos, y si habían hemorragia o exudado. Y ahora básicamente ya no usamos tanto esa clasificación clínica, porque lo que hacemos es que le tomamos un OCT y vemos si es que, si es que la capa de fibra axonal va aumentando o va disminuyendo. Entonces, como que ya no ocupamos tanto esa clasificación clínica, porque, o sea, gracias al OCT. Em, pero algunos puntos importantes a tomar en cuenta es que el aumento el grosor de la capa de fibra no es simétrico cuando aumenta la, mm, la presión intracerebral. Generalmente empieza por el cuadrante superior, después se va infratemporal y finalmente el nasal. Entonces, cuando uno ve que el RNFL, que la capa de fibra está aumentada nasal, es porque realmente estamos frente a un aumento de la presión del cerebro y probablemente lleva harto tiempo, porque es el último sector que se hace edematoso. Y también el aumento del grosor de la capa de fibra tampoco es simétrico. Entonces, generalmente el cuadrante que más afecta cuando aumenta la presión es el cuadrante temporal. ¿Ya? Pero básicamente nosotros empezamos, bueno, tenemos un paciente con, con hipertensión endocrinal idiopática, le damos tratamiento, no sé, topiramato, acetazolamida, lo hacemos bajar de peso, ejercicio, como el típico como esquema, pero nosotros tenemos que seguirlo. Entonces, el OCT es una herramienta súper exitosa en el seguimiento de estos pacientes. Tenemos que tomar en cuenta de que estos pacientes van perdiendo axones. O sea, a pesar de que una de las características principales
de la hipertensión endocrina idiopática es que son discos ópticos que están edematosos, pero ellos mantienen la visión así 20/20 hasta el final, ¿ya? A diferencia de otras neuropatías ópticas, pero estos pacientes mantienen una visión 20/20. Entonces, eh, tenemos que ser relativamente agresivo en cuanto al tratamiento, porque estos pacientes no tienen, o sea, aparte de la cefalea, no tienen molestia visual. Y tenemos que tomar en cuenta de que si hay una pérdida axonal y hay una pérdida de la capa de células ganglionares. Entonces, básicamente, cuando seguimos a otro paciente, tenemos un paciente, pongámosle, 17 años, 20 años, mujer que obesa, que se le diagnosticó una hipertensión endocrina idiopática con una punción lumbar y nos piden hacer el seguimiento. Eh, y la vemos, no sé, en 6 semanas o 2 meses después, y notamos que la capa de axones, el RNFL, se va disminuyendo, ¿ya? Pero tenemos que tomar en cuenta de que a veces hay una muerte de la capa de axones. Entonces, la capa de axones se está volviendo normal porque se está volviendo más delgada, porque se está muriendo, o porque realmente el tratamiento está exitoso o no. Entonces, aquí tenemos que pedir ayuda a la capa ganglionares para saber si es que el tratamiento está siendo exitoso o se está muriendo. Porque si hay una reducción de la capa de axones, o sea, se están volviendo normales, se están volviendo como más verde, como están volviendo como menos dematoso, y la capa ganglionar está preservada, el tratamiento está siendo exitoso, ¿ya? En cambio, si hay una reducción de ambas, de la capa de ganglionares y de la capa de axones, eso quiere decir que se están muriendo las neuronas, ¿ya? Y que se está volviendo menos grueso porque básicamente está muriendo. Entonces, ahí estamos frente a una neuropatía óptica, ¿ya? Entonces, básicamente nos sirve, el RNFL nos sirve para hacer el diagnóstico, pero para hacer el seguimiento tenemos que usar los dos, la capa de ganglio, ganglionar y la capa de fibra. Hay otras características de los CT que también son útiles en el diagnóstico y en el seguimiento, que básicamente la membrana de Bruch normalmente, sin edema de papila, tiene una forma de B, ya como la ven en la foto superior. Pero con el edema de papila, con aumento de la presión intracraniana, se protruye, ¿ya? Y forma como una forma de A, ¿ya? O una B invertida o invertida. Y este parámetro, generalmente, como no, o sea, no es cuantitativo, es más cualitativo, entonces nos sirve para hacer el diagnóstico cuando tenemos algunas dudas. Pero lo que sí, interesantemente, lo que sí se encuentra, o sea, se encontró es que los pacientes que tienen como alta presión en el cerebro, le hicieron una punción lumbar y vieron qué parámetros disminuyeron más rápidamente en los CT. Y encontraron que este parámetro de la forma de la membrana de Bruch fue la primero que cambió con el tiempo. Creo que cambió en 3, 4 horas. Y otra característica que también se pueden objetivar en los CT, que son los piques retinales y los coroideos. Eh, Acá la línea de Patton, que son las líneas, o sea, retinales, son curvas, son líneas que están curvas y que están concéntricas al nervio óptico y que están presentes en el 50% de los casos. Hay unos pliegues coroideos que son radiales, como más horizontales, que están presentes en el 10% de los casos y que también son unas eh, herramientas como coayudantes en el diagnóstico, porque a veces no es tan claro. Entonces, uno le toma un OCT como peripapilar y ve si es que tiene básicamente líquido subretinal. Y lo otro importante es que el edema de papila sí te puede dar el líquido subretinal macular, ¿ya? Vi un caso que tenía una paciente que tenía muy difícil de tratar, obesa, 45 años, que no se tomaba los medicamentos y al final terminó desarrollando un edema líquido subretinal en la retina por tanto tiempo que tenía ahí los discos edematosos y con harto fluido. Con respecto a la neuropatía óptica compresiva, eh, otra causa de que nos preguntan harto, ¿ah? Porque una como de los grandes como miedos, como los neurooftalmólogos, que se te pase un tumor cerebral. Entonces, el OCT es una gran herramienta como para diagnosticar y para seguir a estos pacientes. Recordar que las lesiones compresivas de la vía visual se ubican mayormente en el quiasma, ¿ya? Básicamente en la edad pediátrica tenemos los craniofaringiomas que
que le tenemos como harto miedo, porque tienen como, algunos tienen un comportamiento como bien agresivo. Y en la edad más adulta, adolescente más adulta, tenemos como los tumores hipófisis. Eso es como lo clásico. Entonces los CT nos sirve para el diagnóstico, el seguimiento. También nos sirve para la predicción del pronóstico visual antes y después del tratamiento. Y detecta la progresión, o sea, la compresión incluso antes que el campo visual. ¿Ya? Y ambas, o sea, nos sirven ambas, la capa de fibra y la capa ganglionar, como para diagnosticar y para seguir a estos pacientes. Las lesiones compresivas se caracterizan por un adelgazamiento de la capa de fibra y de la capa ganglionar, por una degeneración de los axones anterógrados. Recordar que las capas, o sea, que las células, que los axones que básicamente componen el nervio óptico y la vía visual más posterior, viene desde el ojo. Entonces, si es que hay algún daño, va a haber un daño, algún daño en la vía óptica, va a haber un daño como anterógrado, va a haber como una muerte anterógrada de los axones y que uno lo va a ver como, o como clínicamente un disco óptico pálido o las características que antes nombré a los CT. Hay algunos patrones de la capa de ganglios, de la pérdida de la capa de ganglios, o sea, que puede predecir el daño de la lesión, pero eso en realidad ya no es tan importante. O sea, si nosotros notamos algún daño en la capa ganglionar, le pedimos inmediatamente una resonancia o sea, para descartar o confirmar como cualquier tipo de compresión. Em, y hay un patrón, sí, que es súper importante, que uno lo tiene que ver clínicamente o lo puede ver con la capa de sebo ganglionares o la capa axonal, que es como una bandera roja y que si uno lo ve al fondo de ojo, uno lo ve al OCT, es un tumor hasta que se muestre lo contrario, que es el patrón en banda, que lo voy a explicar en la próxima diapo. Recordar que la palidad del disco óptico se demora como 6 semanas más o menos en aparecer. Al principio es súper sutil y es difícil de diagnosticar. Y también tiene patrones. Generalmente uno puede decir un patrón como temporal, nasal, pero generalmente si uno, tener en cuenta que la palidez del disco óptico se demora más o menos como 6 semanas en aparecer. Importante saber que hay un daño del OCT generalmente o sea, se manifiesta una pérdida de la capa de axones y ganglionares, se presenta antes de que se presente un campo visual anormal. Ya recordar de que se requiere un 50, más o menos un 50, un 30-50% de pérdida de las células ganglionares para que haya algún defecto al campo visual. Entonces, ahora, como tenemos esto, no tenemos que esperar de que haya una alteración del campo visual para sospechar un tumor. Esto es lo que les quería explicar, que por lo menos yo lo encuentro que es importante, que es como uno de los mensajes como más importantes cuando uno ve un nervio óptico que está pálido selectivamente, especialmente temporal y nasal, eso es una compresión del quiasma hasta que se muestre lo contrario. Y eso uno lo ve en el OCT también. Entonces, si uno ve un patrón en que tiene una capa, o sea, que la capa de axones retinal está disminuido nasal y temporal, lo que llamamos una neuropatía óptica en banda, porque tiene o corbatín, que tiene una forma en banda. Eso es una compresión a nivel quiasmático hasta que se muestre lo contrario. Es lo mismo que un campo visual con pérdida bitemporal. ¿Ya? Equivale básicamente a lo mismo. Bueno, y se trató de estudiar cómo predecir cómo disminuían los dos parámetros en pacientes con tumores de quiasma, y hay estudios que son como bien chiquititos en general, pero se dice que en los tumores de quiasma hay una reducción de la capa ganglionar primero, y después se produce una reducción de la capa de fibra. eh, y que la pérdida nasal es el mayor predictor en el diagnóstico, por la razón que describí antes, por la neuropatía óptica en banda. También es importante de que los CT van a nombrar un factor pronóstico en la cirugía, antes y después de la cirugía. Generalmente estos pacientes, antes de tener una cirugía por tumores cerebrales, van al oftalmólogo, o sea, les piden una interconsulta y uno tiene que tomarle, bueno, la función del nervio óptico, visión,
el Ishihara, el fondo de ojo, las pupilas, y dentro como de la batería de los exámenes que uno pide está el campo visual y está el OCT. ¿Ya? Y por último, o sea, para terminar, les quiero decir de que el OCT no reemplaza el campo visual, de que ambos exámenes son importantes, especialmente en algunas patologías agudas, en que, y el típico, o sea, la típica condición de que aguda, con una compresión aguda, que es la apoplejía pituitaria, en que se ve como un defecto bitemporal y al campo visual bitemporal agudo y con un OCT y una capa de ganglios en layer que va a estar normal. ¿Ya? Porque acá no hay tiempo. Entonces hay una compresión aguda, acá no hay tiempo para una degeneración como para verla en el OCT, tampoco uno va a ver como los discos ópticos pálidos, pero sí va a haber una pérdida de la función del nervio óptico, que va a ser aguda y uno lo puede sí ver en el, en el, en el campo visual. Eso.